Hola Sara, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Muy bien. Esperemos que los demás compañeros se conecten y ya empezamos. Listo. Sí, señor. Muchachos, buenos días. Angie, Hamilton, Kevin, María Fernanda, Sara de nuevo. Esperemos unos Buenos minutitos días. mientras Buenos sus días. compañeros se van conectando para dar inicio. Listo, muchachos. Bueno, muchachos, vamos a empezar. Buenos días de nuevo para todos. En primer lugar, antes de arrancar con la parte conceptual, me gustaría saber si tienen alguna inquietud, porque al día de hoy ninguno de ustedes me ha enviado el taller. No sé si les pareció muy complejo, si tienen muchas dudas, pues las solucionamos. Si no vamos a desarrollar conceptos, pues no lo hacemos, pero eh,
realizamos las asesorías del caso para que ustedes puedan presentar ese taller mañana. Recuerden que mañana es la fecha límite. Hay que esperar, muchachos, también la información acerca de cuándo salen ustedes a receso. Lo más probable es que sea mañana, pero la Secretaría de Educación todavía no ha sacado ninguna información. Entonces, estamos a la espera de eso, ¿listo? Para que si es esta semana que viene que ustedes van a estar en receso, pues que también aprovechen el tiempo, que de pronto los talleres que no han podido entregar por X o Y razón hagan entrega de esos talleres, ¿listo? La otra semana lo que sí hemos dialogado en reuniones de profesores es que no vamos a atender a los estudiantes porque ustedes se supone que están en receso y nosotros estamos en trabajo institucional. Vamos a tener pues reuniones, adelantar proyectos que están, digamos, como en stand-by por todo esto de la pandemia, entonces, para que también esa información la tengan muy presente, muchachos. Entonces, no sé, me dicen, algunos de ustedes me han escrito en estos días para solucionar algunas inquietudes, algunas dudas al WhatsApp, pero si tienen dudas acá, pues de una vez las solucionamos para que queden esas dudas despejadas para todos. Cuéntenme ustedes, muchachos. ¿Nadie? ¿Todo bien? Bueno, entonces voy a dar por dar inicio a la clase en términos conceptuales. ¿Listo? Denme un momento, ya les comparto la pantalla, muchachos. Bueno, por acá están Adrián, Alejandro, Angie, Daniela, Hamilton, Isabela, Juan Manuel, Catherine, Kevin, Marcela, María Fernanda, Mateo Gaviria y Sara. ¿Listo? Muy bien, muchachos, por esa asistencia. Bueno, entonces nosotros habíamos quedado el día lunes en esta ley, ¿sí? Que es una ley, digamos, combinada entre dos científicos que son Charles y Gay-Lussac, ¿listo? Habíamos quedado acá, alta presión, alta temperatura, que tienen una relación directamente proporcional, por eso la gráfica es una línea recta, ¿listo? Digamos que uno de las aplicaciones más importantes de esta ley es el funcionamiento de los pistones en los automóviles o cualquier dispositivo pues que tenga pistones, ya que al aumentar la temperatura en términos de la gasolina y de los gases que se producen por esas reacciones que se generan en el proceso de la combustión, pues también aumenta la temperatura y aumenta la presión y por eso, digamos, a nivel hidráulico es posible que funcionen los pistones y funcione, digamos, ese bombeo permanente, obviamente mientras ese dispositivo mecánico, que puede ser un motor, tiene un componente como la gasolina, ¿listo? Es una de las aplicaciones, pues, para que lo tengamos presente. Bueno, acá llegamos a la ecuación general de los gases ideales. ¿Qué es esta ecuación? Como ustedes vieron en las leyes anteriores, pues digamos que hay relación entre dos variables, ¿cierto? Y otras dos permanecen constantes. Por ejemplo, si varía el volumen y la presión, tiene que permanecer constante la temperatura y la cantidad de sustancia, ¿cierto?
en esas leyes que proponían esos autores, pues casi siempre era de esa forma. 2 variaban, 2 permanecían constantes. Cuando se propone la ecuación general de estado de gases ideales, que es esta que vamos a ver a continuación, lo que se quiere hacer es que haya variaciones, digamos, en diferentes propiedades de los gases y no se afecte de una manera muy rigurosa su comportamiento, porque realmente en la vida real hay variaciones en muchas de las propiedades de los gases. Es muy difícil que en la naturaleza permanezcan constantes algunas porque hay mucha variación, principalmente cuando hablamos de sustancias gaseosas. Eso, digamos, lo de las leyes, pues digamos es un comportamiento, como su nombre lo indica, es un comportamiento ideal y es un comportamiento que es más de controlo o controlar variables dentro de un laboratorio, que digamos eso sí puede ser posible, pero en la vida real es muy complejo. Listo, entonces, ¿qué relación hay acá? Entonces, vuelvo y lo digo, se relacionan todas las variables. Luego de la ley de Boyle, ¿cierto? La ley de Charles y la ley de Avogadro, que proponen, listo. Boyle es volumen y presión. Charles es volumen y temperatura. También volumen y presión y temperatura, recuerden Charles y Gay-Lussac. Y Avogadro, volumen y cantidad de materia o cantidad de sustancia. Luego de hacer un tratamiento matemático, lo que se llega es a una ley o ecuación más bien, no tanto como ley, sino ecuación de estado de gas ideal, que es esta que está acá, la que ustedes observan acá. Es presión por volumen es igual a número de moles, que es la cantidad de sustancia, por la constante de los gases. Recuerden que en la mayoría de leyes había una K minúscula, que era una constante, ¿sí? Que era la que involucraba todas las variables que no iban a cambiar, que iban a permanecer constantes por temperatura. ¿Listo? Entonces, uno que puede hacer en este tipo de circunstancias cuando trabaja con la ecuación de estado. Uno puede tener presión, puede tener volumen, ¿sí? O sea, las puede conocer la temperatura, la constante universal de los gases, que es R, es una constante, y fíjense que acá está el valor. Dice, R, ¿cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera, asumiendo que la cantidad de sustancia va a ser 1, un mol, que la presión va a ser 1, también una atmósfera, que el volumen es 22,4 litros. ¿Por qué 22,4 litros? ¿De dónde sale ese dato? Avogadro, con todos los cálculos que hizo, predijo que un mol, cuando se tiene un mol de un gas, de cualquier gas que sea, siempre va a ocupar 22,4 litros. Entonces recuerden que como estos están de la mano, el volumen y la cantidad de sustancia, pues tienen que corresponder. ¿Listo? Y la temperatura van a ser 273 Kelvin, que si hacemos la conversión a grados centígrados serían 0 grados centígrados. ¿Listo? Estos son los datos que yo tengo que tener para encontrar luego que la constante de los gases, que es R, tiene un valor de 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Uno de los puntos del taller que ustedes están resolviendo en estos momentos involucra este valor, ¿sí? Involucra este valor luego de hacer unas operaciones pues que surgen de acá. ¿Cómo se hacen las operaciones allí? Digamos ya si uno va a hacer operaciones teniendo en cuenta esta ecuación. Pues es muy fácil, muchachos. Simplemente hay que tener en cuenta el despeje, si es multiplicación o si es división y ya. Vamos a hacer el ejemplo con R. Vamos a encontrar a calcular R. Entonces, si yo voy a calcular R, que está a este lado de la ecuación, voy a ampliar un poquito más, está a este lado de la ecuación, pues N y T están multiplicando a R. Si ellos están multiplicando a R, entonces pasan al otro lado de la igualdad a dividir. O sea que quedaría presión por volumen dividido número de moles por temperatura.
Y de esa forma es que yo puedo encontrar que el valor de R sea 0,082. ¿Cómo hago la operación? Pues en términos matemáticos ya. ¿Cuánto es la presión? Presión va a ser 1, reemplazo los datos. El volumen va a ser 22,4 litros. Entonces ahí en la parte del numerador, es decir, en la parte de arriba sería multiplicar 1 por 22,4. Ahí tengo ese dato. Y lo que me dé lo divido entre 1 por 273. Al hacer esa división, pues me da este valor de acá. ¿Listo? ¿Por qué aparece otro valor de R? Porque R, como es la constante universal de los gases, también se puede generar en términos energéticos, pero eso, digamos, ya sería para otro tipo de aplicaciones. Para nosotros, el valor de R, digamos, de más uso común es este de acá, 0,082 atmósferas por litro. ¿Por qué atmósferas por litro? Porque atmósferas es presión, litro es volumen, y fíjense que como estos están en el denominador abajo, moles, que es N, y Kelvin, que es temperatura. ¿Listo? Ahí estaría. Entonces, uno con esta ecuación puede hallar lo que quiera. Puede hallar, por ejemplo, moles, si la presión cambia, si el volumen cambia, si la temperatura cambia. Recuerden que R no puede cambiar porque R es una constante. Constante significa que no hay cambio. Puedo hallar la temperatura de ese gas teniendo en cuenta sus moles, su volumen, su presión. Puedo hallar su presión teniendo en cuenta el volumen, el número de moles, la temperatura. Puedo hallar el volumen teniendo en cuenta la presión, el número de moles, la temperatura. ¿Sí? Digamos, es un juego que yo puedo hacer allí con el cambio de las variables. Quizás el próximo, digamos, no el próximo taller, porque vamos a seguir trabajando en términos de pruebas ICFES, pero las próximas presentaciones pueden ser más orientadas hacia la resolución de ejercicios o problemas que involucren todas estas leyes, para que lo podamos ver también. ¿Listo, muchachos? Para que tengamos por lo menos una idea general de cómo se puede realizar este tipo de ejercicios. ¿Listo? Falta, digamos, una última ley, que es una ley muy importante, que es la ley de Dalton, de las presiones parciales, ¿sí? Dalton, el mismo que indicó su modelo atómico, uno de los modelos atómicos iniciales, el modelo atómico de Dalton, es el mismo autor. La ley de Dalton se tiene en cuenta cuando se tienen mezclas de gases, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene oxígeno, tiene nitrógeno, tiene hidrógeno, ¿listo? Tiene, digamos, esos tres gases. Esos tres gases, luego de muchos estudios que él hizo, pues obviamente él tuvo en cuenta todo lo que vimos con anterioridad. Tuvo en cuenta la ley de Boyle, tuvo en cuenta la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, tuvo en cuenta, él ya sabía eso, mejor dicho, él ya sabía cómo se comportaban los gases, porque ya estaba publicado el trabajo de esos científicos. También ya sabía cómo se relacionaban entre sí con la ecuación de estado para encontrar el comportamiento también de esos gases. Pero la contribución importante que hizo Dalton, muchachos, fue que nadie había estudiado una mezcla de gases, digamos, en un recipiente. Todos habían estudiado los gases, pero de manera independiente o individual. Entonces, él, digamos, hizo una contribución importante por eso. Después de muchos estudios, él concluyó, se dio cuenta de que, ¿por qué se llama presiones parciales? La ley de Dalton. Porque en un recipiente, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, los gases que ahorita estábamos mencionando, son tres gases, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, es importante, obviamente, tener en cuenta que los gases no pueden reaccionar, porque si reaccionan entre sí, pues ya generarían otra condición. Digamos que sean independientes entre sí, pero que ocupen, por ejemplo, un recipiente, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto varias veces, que es el de la jeringa. Usted en la jeringa, pues ahí tiene aire, y el aire es una mezcla de gases, ¿sí? Siendo rigurosos, tendríamos oxígeno, tendríamos nitrógeno
y tendríamos otro montón de gases ahí, pero en muy poca proporción. ¿Listo? Entonces, ahí, digamos, hay una mezcla de gases y uno puede estudiar la ley de Dalton ahí en esa jeringuita. ¿Listo? Que sería un ejemplo como muy representativo para nosotros porque, pues, ¿quién no conoce una jeringa y cómo se mueve el émbolo? ¿Sí? Cómo aumenta la presión, cómo disminuye. ¿Qué sucede? Entonces él dijo, bueno, después de muchos estudios, dijo, si los gases en un recipiente no reaccionan entre sí, si eso tenía que tenerlo muy claro, cada gas va a ejercer una presión que la llamó presión parcial y la sumatoria de esas presiones va a ser la presión total dentro del recipiente, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cada uno se comporta de manera individual, pero de manera general se suman las presiones para que se generen en el recipiente. Y obviamente que esto tiene mucha aplicabilidad. Por ejemplo, lo que hablábamos en algún momento también del ejemplo de la olla a presión. En la olla a presión no solamente hay gas de agua, pues de vapor de agua. Pueden haber otros gases ahí involucrados como cuáles, los del aire. Entonces, fíjense que ahí podemos hablar de agua gaseosa, ¿cierto? Agua en fase gaseosa o agua en estado gaseoso, nitrógeno y oxígeno. Ahí hay tres gases. Y ahí podemos aplicar directamente la ley de las presiones parciales de Dalton. Entonces, ¿uno qué dice? Dice, bueno, si yo voy a encontrar la presión total de ese recipiente, vamos al recipiente de la olla a presión, yo digo, la presión total va a ser igual a la presión del gas 1, usted le pone un nombre o directamente le pone presión de agua, de gas de vapor de agua, más la presión del oxígeno, más la presión del nitrógeno. Los puntos suspensivos, ¿qué significan en una ecuación? Que puede ser infinito para cualquier cantidad de gases. ¿Listo? La presión parcial de un gas es la que ejercería ese gas si estuviera solo en el recipiente. Eso fue lo que él dijo. Hagamos de cuenta que el gas va a estar solo. Entonces, si está solo, ¿cómo se va a comportar? De esta forma. ¿De dónde sale esta ecuación? Esta ecuación, fíjense que es esta misma que está acá. Si yo la despejo, ¿sí? Miren, el volumen pasa a dividir y ya me queda, en la parte del numerador o arriba me queda nRT dividido B. nRT dividido B. Digamos, ¿por qué se ve la ecuación un poco diferente con ese paréntesis y con esa I que está acá? Porque si estamos hablando del recipiente, vamos a la olla a presión, entonces yo tengo que tener muy en cuenta que si voy a encontrar la presión parcial para el vapor de agua o para el agua en fase gaseosa, pues tengo que tener solo presente las moles que hacen parte del agua en fase gaseosa. Esto es una constante, mire, R no cambia, la temperatura dentro de ese recipiente que es la olla a presión no va a cambiar cuando yo ya voy a empezar a hacer los cálculos y el volumen tampoco, porque recuerden que la olla a presión es un recipiente hermético, el volumen no puede cambiar. Si este volumen cambia, pues en todo instante que yo voy a hacer los cálculos, el volumen va a cambiar. Entonces no tendría sentido hacer esta ecuación. ¿Listo? Entonces por eso esto debería permanecer constante cuando yo voy a hablar específicamente de las presiones parciales. Entonces fijémonos al final ya cómo queda la ecuación. Dice, presión total es la suma de las cantidades de moles o de la cantidad de materia, es decir, ¿cuánta cantidad de agua hay en fase gaseosa? ¿Cuánta cantidad de oxígeno hay? ¿Cuánta cantidad de nitrógeno? Ahí en esa olla a presión. Y bueno, los gases que se consideren además, ¿sí? Pero estamos solamente teniendo esos tres en cuenta. Se suman esas tres cantidades y luego se multiplica por esto que me dé acá. Supongamos que R, recuerden que no va a cambiar, supongamos que la temperatura van a ser 100 grados centígrados. Recuerden que esos 100 grados centígrados deben convertirse a Kelvin, 100 más 273. Y el volumen, supongamos que sea, no sé, en una olla normal, 2 litros, supongamos, ¿sí? 2, 3 litros, listo. Esto no va a cambiar, lo que cambia es la sumatoria que yo vaya encontrando a medida que vaya cambiando los gases de mi recipiente.
Pues es una ley muy importante porque realmente tiene una aplicabilidad real y muy grande en la industria. En la industria es muy difícil, por ejemplo, que solo se produzca un gas y tenerlo aislado. Casi siempre están combinados, no reaccionan, eso sí, eso es muy importante, no reaccionan, pero están ahí ejerciendo una presión. ¿Listo? Entonces es muy importante la ley de Dalton. Listo. Con todo, digamos, ese comportamiento de las leyes que sirve para entender el fenómeno de la materia en fase gaseosa, pues también llegaron algunas personas muy importantes, como por ejemplo estos dos. El apellido es Boltzmann, el apellido es Clausius, que hicieron un avance muy significativo en la comprensión microscópica de cómo operan los gases en un sistema molecular. O sea, fue un avance en los tiempos en los que ellos lo hicieron, que fue entre 1850 y 1880, también con otro autor de apellido Maxwell, que hicieron un avance grandísimo en la ciencia, especialmente en un área que se llama termodinámica, que es muy aplicada pues a la física y a mucha parte industrial. Si de pronto el día de mañana alguno de ustedes va a estudiar alguna ingeniería, se va a encontrar con estos señores. Y lo que propusieron, digamos, a nivel matemático es bastante complejo, ¿sí? Pero, digamos, nosotros lo que podemos hablar de ellos es el aporte que hicieron para tener en cuenta cómo funcionaba la teoría del comportamiento de los gases. ¿Listo? Pues aquí no nos vamos a poner a mirar el desarrollo de las ecuaciones que ellos realizaron porque son ecuaciones muy complejas, ¿sí? Que necesitan tener unas buenas bases de cálculo integral, cálculo diferencial, de pronto algo lo están viendo con Mariluz, pero digamos mucho más avanzado. ¿Listo? Estos señores, entonces, entre 1850 y 1880, vuelvo y repito los apellidos, Maxwell, Clausius y Boltzmann, desarrollaron esta teoría basada en la idea de que todos los gases se comportan de forma similar en cuanto al movimiento de las partículas se refiere. ¿Qué teoría? La teoría cinética de los gases. Es decir, recuerden que cinética se refiere o significa, está muy asociado con movimiento, ¿sí? Teoría del movimiento de los gases, para que lo entendamos mucho mejor. Como muchas cosas en la ciencia, muchachos, son ideales. Es decir, que muchas de las cosas, pues, hay que reducirlas demasiado para tratar de comprender cómo funciona la naturaleza, ¿sí? Después, mucha gente después de ellos vinieron a hacer muchas correcciones para darse cuenta que, bueno, lo que ellos hicieron en principio estaba muy bien desarrollado, pero pues digamos que tenía muchas restricciones para que tratara de salir bien, porque en la ciencia y en la naturaleza como tal, porque recuerden que de eso se trata la ciencia, entender la naturaleza, ¿listo? Y a veces la naturaleza no se comporta realmente como los científicos quisieran, porque es mucho más complejo, ¿listo? Y por eso ellos hacen muchas restricciones. Por eso ellos dicen acá que todos los gases se comportan de forma similar en cuanto al movimiento de las partículas se refiere. Y si uno ya es mucho más estricto, pues uno puede leer a otros científicos que dicen que eso no es tan así como ellos proponían en ese momento. Pero en ese tiempo fue un avance tremendamente importante y significativo. Entonces miremos, modelo molecular, ¿listo? Cuando hablamos de modelo molecular, de una vez ustedes tienen que transportarse a imaginarse un modelo de átomo, ¿listo? A un modelo de átomo. A volver aquí rápidamente a las diapositivas, a las primeras diapositivas. Por acá, por ejemplo, cloro gaseoso, entonces cloro, modelo molecular, imaginarse esto. Cloruro de hidrógeno, imaginarse esto. Los modelos moleculares. Amoníaco, NH3, imaginarse esto, ¿sí? ¿Cómo están unidos? ¿Cómo es su representación? Para tratar de entender un poco lo que ellos están proponiendo. Listo. Primero, los gases están constituidos por partículas, átomos o moléculas,
separadas por espacios vacíos. ¿Listo? Ellos después de muchos estudios, mucha matemática, detrás de mucha matemática, pues concluyen eso. Las partículas de un gas están en constante movimiento en línea recta al azar en todas las direcciones. Entonces voy a ir a ver por acá a una de las imágenes que nos puede representar eso. Acá, se mueven en línea recta. Mucho del espacio que hay entre ellas es espacio vacío, o sea, no hay nada entre ellas, ¿listo? Eso es importante y eso también lo predieron ellos. Y que se mueven en términos de las partículas y que están constituidos por partículas. Aquí digamos que van de a dos, es decir, que son dos átomos que están unidos. Puede ser, por ejemplo, el oxígeno, el que se está representando ahí moviendo, ¿listo? Listo. Segundo, el volumen total de las partículas de un gas es muy pequeño y puede despreciarse en relación con el volumen del recipiente que contiene el gas. En algún momento lo dijimos y también vuelvo al ejemplo de la jeringa. Usted tiene la jeringa, ¿cierto? A ver si por acá tengo una imagen que nos ayude con esa parte. Creo que por acá. Acá. Por ejemplo, usted tiene la jeringa, este es el émbolo que usted va a presionar, ¿sí? Gran parte del volumen del recipiente es muchísimo mayor al volumen que contiene realmente las partículas del gas, digamos lo que se observa acá. Por eso ellos decían que en algún momento se consideraba como un volumen despreciable o demasiado pequeño, ¿listo? Tercero, las partículas de un gas chocan entre sí y con las paredes del recipiente que lo contiene. Estos choques se suponen elásticos, es decir, que las partículas no ganan ni pierden energía cinética. Recuerden, energía cinética es energía de movimiento. La presión del gas se produce por las colisiones, es decir, por los choques de las partículas con las paredes del recipiente. Vuelve y juega, vamos a esta, ¿sí? Acá. Chocan entre ellas, chocan con las paredes del recipiente y cuando chocan con las paredes del recipiente, eso es lo que permite que se ejerza la presión en ese recipiente por el contenido de gas que hay allí. ¿Listo? Eso es lo que ellos dicen. Muchas de estas cosas las habíamos dicho, creo que al principio, como en toda la introducción de los gases. La energía cinética de las partículas aumenta con la temperatura del gas. Esto es muy importante. Esto, a medida que aumente la temperatura, ahí vuelve el ejemplo de la olla a presión, lo decíamos constantemente. Si hay un aumento en la temperatura, pues hay un aumento en el volumen. Recuerden, ley de Charles. ¿Y eso qué significa? Que si hay aumento de volumen es porque estas partículas se están moviendo cada vez más rápido. Y eso está relacionado directamente con la temperatura. A mayor temperatura, mayor movimiento del gas. Y a mayor movimiento, mayor energía cinética. Recuerden que la energía cinética es energía de movimiento. Si usted sale a correr a toda velocidad, por ejemplo en educación física, se puede calcular la energía cinética que usted tiene, ¿sí? Otra persona, listo, también puede salir corriendo y hacemos la comparación. El que tenga más rapidez o el que, digamos, se mueva más rápido es el que va a tener mayor energía cinética. ¿Listo? Y por último, las fuerzas atractivas, es decir, las fuerzas en las cuales esas partículas se atraen, y repulsivas, las que se repelen, las que chocan y se apartan, se pueden considerar despreciables. ¿Listo? Es importante eso. Ah, bueno, y lo otro que decía por ahí es que los choques son elásticos, es decir, que si estas dos partículas chocan, creo que por aquí hay un ejemplo mucho más claro de un choque de partículas, ya se los muestro. Acá, miren, estas están chocando, ¿sí? Chocaron, pero los choques son elásticos. ¿Eso qué significa? Que no van a perder energía cuando chocan. Digamos, eso en la naturaleza, en la vida real, es mentira, ¿sí? Mucho tiempo después se dijo que
los gases a medida que van chocando van perdiendo energía, ¿listo? Van perdiendo energía esas partículas porque los choques elásticos son mucho más teóricos. Los choques inelásticos son más reales, ¿listo? Eso es. Hagan de cuenta que un carro chocara con otro carro. Si el choque fuera elástico, no les pasaría nada, porque ninguno va a perder energía. Pero como el choque real es inelástico, por eso se destruyen los carros. Es una deformación lo que está sucediendo ahí, y es porque es un choque inelástico. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Acá tenemos pues el modelo molecular para la ley de Avogadro, ¿cierto? Ahí pues tenemos la adición de más partículas provoca un aumento de los choques contra las paredes. Eso es, digamos, algo también demasiado lógico. Acá tenemos menos partículas, aquí hay más partículas. Eso quiere decir que hay un aumento en los choques. Y si hay un aumento en los choques, pues empieza a aumentar la presión. Fíjense la gráfica. Empieza a aumentar la presión del gas dentro del recipiente. Recuerden siempre que la presión atmosférica siempre está, ¿sí? Por eso está esta flechita azul. Esa presión siempre está. La presión dentro del recipiente es una presión muy diferente. Acá aumenta la presión porque se agregó o se agregaron partículas de gas y aquí pues la presión del gas aumentó con respecto a la presión atmosférica, ¿sí? Ahí no estamos haciendo, digamos, presión externa, solamente la atmosférica. Es la presión aquí que nos mantiene en la Tierra, ¿listo? Listo, eso es lo que está diciendo ahí. El modelo molecular para Boyle, entonces en Boyle, ¿qué dice? El aumento de presión exterior origina una disminución del volumen. Entonces acá estamos viendo la ley de Boyle, pero ya desde el punto de vista molecular. Aumenta la presión externa, fíjense, aumenta la presión externa y por obvias razones el volumen se reduce. Eso era lo que decía Boyle, acá ya lo estamos observando un poco más detallado desde el punto de vista microscópico, molecular. Y para Charles, al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas y con ello el número de choques con las paredes. Entonces, aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de las partículas y por ende aumenta el choque con las paredes y puede aumentar tanto el volumen como la presión. Por eso las relaciones son directas entre esas variables. Volumen, temperatura, presión, temperatura. Listo. Hasta ahí llegamos, muchachos. Entonces, nos vemos mañana, ¿sí? Mañana continuamos. Si tienen dudas, mañana también, pues, digamos, mañana se termina, pues sería lo ideal que la fecha en la cual ustedes entreguen sea mañana para que tengan una muy buena evaluación, una muy buena calificación. No se vayan a ir todavía, que voy a tomar la asistencia. Muchas gracias por la asistencia y yo ahorita más tarde entonces les envío esta clase para que la tengan presente. No sé si tengan alguna duda ya para ir terminando, chicos. ¿Ninguna duda, ninguna inquietud, muchachos? ¿Sí, Alejo, tienes alguna duda? No, todo Bueno, claro. listo. Listo, muchachos. Entonces, un feliz jueves y nos vemos mañana. Listo, que estén muy bien. Bueno, profe. Que les rinda bastante. Bueno, chao. Hasta luego. Cuídense bastante. Hasta luego. Igualmente. Chao.